No hay duda de que Hugo Sánchez es el mejor jugador de fútbol que ha tenido México en toda su historia. Hugo Sánchez comienza su carrera de futbolista en una selección mexicana que se hizo con miras a que calificara y jugara en la Olimpiada de 1976 en Montreal, Canadá. Entonces se hizo esta selección que se le llamó selección preolímpica en 1975 para que calificara, repito, y jugara la Olimpiada de 1976 y tuviera un buen papel y obtuviera una medalla. Se prepara esta selección desde 1975, ahí juega Hugo Sánchez. Y bueno, esta selección gana varios torneos internacionales, entre ellos el torneo de Toulon en Francia, gana la medalla de oro de los Juegos Panamericanos que se jugaron en México en 1975, se califica a la Olimpiada brillantemente, pero ya en la Olimpiada México hace un papel muy decepcionante, no logra pasar a la siguiente fase, la eliminan en la etapa de grupos y bueno, fue una gran decepción finalmente esta selección. La selección dirigida por dos entrenadores, Diego Mercado y Alfonso Portugal, que habían sido grandes jugadores, pero que después como entrenadores ya no eh, hicieron mucho, finalmente, ya no trascendieron. Posteriormente a la Olimpiada, a Hugo Sánchez lo contratan los Pumas de la universidad y juega con ellos desde 1977 a 1981, que es cuando se va a España. Pero en ese tiempo Hugo Sánchez con los Pumas pues es campeón de la liga dos veces y es campeón goleador. Y es cuando lo ve el Atlético de Madrid de España y en 1981 lo contrata para que juegue con ellos. Y Hugo Sánchez está en el Atlético de Madrid desde 1981 a 1985. Fueron 4 años. Los primeros años no fueron muy brillantes para Hugo Sánchez, pero después sí, y su último año fue campeón goleador de España. Y es cuando lo ve el Real Madrid y lo contrata. Y se va Hugo Sánchez al Real Madrid y juega ahí desde 1985 a 1991. Y en ese tiempo es 4 veces campeón goleador, con el campeonato que había obtenido con el Atlético de Madrid. Hugo Sánchez en total fue 5 veces campeón de goleo en España. Al trofeo que le dan al campeón goleador se le llama el Pichichi, por eso a Hugo Sánchez le dicen el Quinta Pichichi, entre otros motes. Cuando estaba en México en los Pumas le decían, y en la selección preolímpica le decían el Niño de Oro a Hugo Sánchez. Y en España, bueno, pues es 5 veces campeón goleador. La sexta no la pudo lograr, le faltaron 2 goles para ser 6 veces campeón de goleo. Y cosa que no ha logrado ni Messi, ni Ronaldo, ni Ronaldinho. Lograron eh, ganar tantas veces un torneo siendo el campeón goleador. Únicamente un exjugador de los años 50 y 60, Alfredo Di Stéfano, que era argentino, él también había logrado ganar 5 veces el campeón de goleo. Y entonces se rumora que la salida de Hugo Sánchez en ese tiempo, Alfredo Di Stéfano, que había sido jugador del Real Madrid, era dirigente de ese equipo, y se rumora que Hugo Sánchez sale porque Alfredo Di Stéfano lo obliga a que salga, porque no querían él que rompiera su récord de más torneos siendo campeón goleador, ni tampoco su número de goles. Hugo Sánchez en España hizo más de 200 goles, pero poco menos que los goles que hizo Alfredo Di Stéfano. Y entonces, pues se rumoró mucho que la salida de Hugo Sánchez se debió a que Alfredo Di Stéfano no quería que lo rebasara tanto en cantidad de goles como en torneos ganando el campeonato de goleo. Y finalmente, bueno, Hugo Sánchez sale en 1991 del Real Madrid, si bien se regresa a México, juega en el América, no trasciende mucho, se regresa a España a jugar con el Rayo Vallecano, otro equipo de la ciudad de Madrid,
tampoco ya no trasciende. En los últimos años de Hugo Sánchez, se regresa a México, juega en el Atlante y finalmente termina su carrera en el Celaya en 1997. En la selección mexicana, Hugo Sánchez tampoco no hizo muchos goles en los mundiales. Hay un récord que poca gente no lo menciona. En México hay dos jugadores que han jugado 5 mundiales: Antonio Tota Carvajal, el portero, y Rafael Márquez. Cumplió su quinto mundial en 2018. Hugo Sánchez pudo haber jugado 5 mundiales. Juega su primer mundial muy jovencito en 1978. Después, en 1982, México no califica. Juega Hugo Sánchez en 1986 el Mundial de México. Pudo haber sido su tercer mundial. En 1990, que hubiera podido ser su cuarto mundial, pues México no califica. Lo descalifica la FIFA por meter cachirules en un torneo internacional. Y juega Hugo Sánchez en 1994 el mundial en Estados Unidos. Pudo haber sido su quinto mundial. Ese dato pocas veces se comenta. Y bueno, lo sobresaliente de los jugadores que juegan 5 mundiales es que pues se mantienen jugando 20 años a nivel profesional y a muy buen nivel para que puedan jugar 5 mundiales. Ese es lo sobresaliente de los jugadores que han jugado 5 mundiales. Y Hugo Sánchez lo pudo hacer. Bueno, pues cuando se retira Hugo Sánchez, pues es entrenador de los Pumas, y lo hace campeón en 2004-2005, 2 años consecutivos. Después se va a entrenar al Necaxa y después entrena a la selección mexicana. La selección mexicana le va bien en la Copa América de 2007. México queda en tercer lugar y hace un buen papel con Hugo Sánchez como entrenador. Pero para las eliminatorias de la Olimpiada en China en 2008, él toma la selección que va a competir para calificar para esta Olimpiada. Y hay dos versiones. Una es que Hugo Sánchez la quiso tomar esa selección y otra es que se la impusieron que tomara esa selección. Pero bueno, el hecho es que no califica a México para las Olimpiadas del 2008 en China. Y cuando no califica a México en la selección de fútbol para una Olimpiada o para un Mundial, pues los patrocinadores dejan de ingresar dinero, obviamente, a la Federación Mexicana de Fútbol, y esto hace que la federación pierda mucho dinero. Entonces, bueno, pues con base en eso, a Hugo Sánchez lo destituyen, no le dan la oportunidad de que sea entrenador hasta el 2010 a la Copa del Mundo. Llaman otra vez a Javier Aguirre. Y bueno, finalmente Hugo Sánchez se va a entrenar a un equipo mediano de España, el Almería, y al final el último equipo que dirige fue el Pachuca en México en el 2012. Y desde entonces, desde el 2012, no le han dado la oportunidad a Hugo Sánchez de ser entrenador de fútbol. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque Hugo Sánchez fue campeón goleador y fue tan buen jugador por su mentalidad. Él, cuando llega a España en los años principios de los años 80, en 1981, bueno, pues tenía poco que había España sido franquista, tenía pocos años que Franco había muerto. Todavía España era una sociedad muy cerrada y muy homofóbica. No permitía la entrada de extranjeros en muchos terrenos, en muchos campos. Y entonces, cuando llega Hugo Sánchez, pues le gritaban mucho que es indio, regresa a tu país, mexicano no sirves, mexicano de manera despectiva. Y él, a base de su mentalidad, pues logra quedarse en España, logra triunfar, logra ser campeón goleador por arriba de todos los jugadores españoles, por esa gran mentalidad que tenía como jugador, mentalidad que lo hacía que se quedara a entrenar y a practicar 1 hora y media, 2 horas más después de que hubo concluido el entrenamiento. Y los jugadores que jugaron con él, después que los entrevistan, que los han entrevistado años después, decían que todas las jugadas que hacía Hugo Sánchez, que todos los goles que metía, que a ellos no les sorprendía, porque eso ellos lo veían todos los días cuando Hugo Sánchez se quedaba a practicar y a practicar sus remates. Y entonces, con esa mentalidad que Hugo Sánchez tenía para ser jugador, siendo jugador y para triunfar, pues es una mentalidad que debe transmitir como entrenador.
Y entonces uno nos explica por qué no le dan la oportunidad de dirigir a un equipo o equipos de fútbol profesional, e incluso por qué no le dan la oportunidad de que vuelva a dirigir a la selección mexicana. Yo creo que si Hugo Sánchez logra transmitir esa gran mentalidad que tenía cuando era jugador, a mí no me cabe la menor duda de que podríamos ser campeones del mundo.